Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos vemos otra vez, que estamos de vuelta aquí nuevamente en mi canal. Ya es lunes, estamos iniciando la tercera semana de mayo. Ya la semana que viene estamos a 23, sería ya en 2 semanas aproximadamente el Día de las Madres aquí en República Dominicana. Ayer, como ustedes saben, el fin de semana fue un fin de semana un poco agitado, bombardeos en Israel, eh, o sea, la agresión de Palestina contra Israel, eh, no necesariamente de Palestina, sino de Hamas, que está en la Franja de Gaza, que es parte de lo que Palestina ocupa en el territorio donde se encuentran estos dos países y que ha sido pues fuente de conflicto durante los últimos 72 años de un nuevo conflicto, porque ahí ha habido conflicto desde el día cero que apareció la humanidad. Pero ayer el presidente de la República, en vista de que el fin de semana publicó el decreto que extiende hasta el 30 de mayo el estado de emergencia, el toque de queda, y ayer pues sometió al Congreso a través del Senado la solicitud de prórroga del estado de emergencia, que serían 45 días más, el sexto de los estados de emergencia de las extensiones que ha solicitado este gobierno en solo 9 meses. Esto implica de que este estado de emergencia nuevo que se haría vigente a partir, repito, del primero de junio, estaría pues hasta el 15 de julio vigente. Y obviamente vamos a tener a principios de julio otra vez otro sometimiento por otra prórroga que duraría hasta septiembre y así, y así nos van a mantener hasta que se le acabe el combustible y las excusas. En febrero pasado, el gobierno decidió iniciar la campaña de vacunación que ha funcionado con relativo éxito aquí en República Dominicana, aunque en los medios de comunicación los perros falderos que el gobierno mantiene con dinero de todos nosotros, que reciben cuantiosas colocaciones de publicidad y que cada vez que el gobierno quiere inducirnos al miedo, eh, infundirnos terror, utiliza a la batería de comunicadores a los cuales el gobierno le ha hecho una gran e importante inversión publicitaria en estos 9 meses. Eh, Solamente hay que ir a ver los números de publicidad de la presidencia, solamente del DICOM, para uno saber que si lo que está pasando es normal o no. Bueno, pues estos tigres pues empiezan a hacer su trabajo, lo hacen varios periódicos, tú puedes ver el periódico de hoy y vas a notar que tiene hoy una falsa portada de Indotel. En un momento de crisis, Indotel paga, no hablan de crisis y de reforma fiscal, eso vale 500,000 pesos. Eh, Indotel pone una falsa portada en un periódico y tú te preguntas con qué propósito. Lo que está publicando Indotel en el periódico carece de total relevancia. Pero el gobierno necesita su estado de emergencia porque el presidente Luis Abinader, que tiene un, una situación difícil, un país en medio de una pandemia que gobernar, un hombre inexperto, no tiene ninguna experiencia de Estado, nunca había sido ni regidor, pero tiene algo bueno, tiene buenas intenciones y eso también vale. Pues ha encontrado en el estado de emergencia y en el toque de queda un facilitador para poder gobernar más tranquilo. Él y su gente se han dado cuenta lo fácil que es gobernar a un país como en lo que se ha convertido República Dominicana con toque de queda de estado de emergencia. Y ellos no lo van a soltar. El año pasado, cuando todo esto comenzó, todavía no gobernaba el PRM. Yo dije en el programa de radio que trabajo en aquel entonces que los políticos habían encontrado
la excusa perfecta en la pandemia para hacer lo que más les gusta. Porque dentro de un político hay un megalómano, un demagogo, un autócrata y un pocote de autoritarismo. A los políticos les encanta manejar nuestras vidas, sentirse que ellos son una especie de representación de Dios en la tierra y que el Estado es ese Dios. En Latinoamérica, este ha sido la constante en casi todos los países. Los políticos han sido el gran escollo para poder superar esta pandemia. Hay países como Australia donde ya los empresarios han empezado a hablar, porque Australia se resiste a abrir sus fronteras y a que la vida se normalice en ese país. Sus políticos o autoridades entienden que estando como en una especie de burbuja, ellos no van a tener en algún momento que abrir y enfrentarse al problema de una pandemia con un virus que no se va a ir, que no sabemos cuántos años va a estar con nosotros, que la vida tiene que continuar. Y la presidenta del Consejo Directivo de Virgin Australia, que es una línea aérea, ha dicho al gobierno australiano, tenemos que aprender a convivir con coronavirus y tenemos que entender que esto va a circular comunitariamente en nuestro país. Y es eso lo que no hemos querido, porque los políticos han querido jugar a Dios en la motivación que el presidente le envía al presidente del Senado para solicitar una nueva prórroga. El presidente alega que el toque de queda y el estado de emergencia ha servido para controlar la enfermedad, lo cual es mentira. Lo que pasa es que a ellos les resulta cómodo gobernarnos a nosotros, gobernar infundiendo miedo porque tienen a los medios de comunicación debajo de su bota y cada vez que quieren aprobar un estado de emergencia aparecen aumentando los números de casos, reducen las camas en los hospitales. Solamente hay que comparar los boletines pasados con los más recientes y usted encuentra cómo empiezan a subir los números porque empiezan a reducir la cantidad de camas y falsean los números también. Te empiezan a aparecer 13 muertos en un solo día, 20 muertos. Cuando ya pasa el tema de que se apruebe el nuevo estado de emergencia, pues los números vuelven otra vez a 200 casos, no se muere nadie en una semana, una locura. Y así nos van a mantener ellos, como está pasando en Australia, que el gobierno de ese país habla de que posiblemente las fronteras australianas se abran a mediados del año que viene, a mediados del año 2022. Estos tipos no tienen el interés de devolvernos nuestra libertad. Ellos se sienten muy a gusto controlando cada aspecto de nuestras vidas, como lo hicieron en Navidad, que no nos permitieron compartir con nuestras familias. Y el que se enfermó, el que se iba a enfermar, se enfermó igual. El anterior ministro de Salud, Plutarco Arias, hablando de que cenáramos al mediodía. Como que el gobierno tiene que decirme a mí en qué términos incidir, meterse en mi vida hasta ese punto, hasta decirme a mí qué yo debo de hacer en una Navidad. A ese punto ha llegado el Estado y se lo hemos permitido nosotros. Porque cuando yo hice la reflexión de la clase política latinoamericana, pero básicamente casi toda la clase política a nivel global, siente desprecio por la libertad, por los derechos del individuo, pero sobre todo en Latinoamérica, donde hemos visto los encierros más drásticos de todo el mundo y los peores números de la pandemia se han registrado en Latinoamérica a pesar de tener las cuarentenas más estrictas. En Latinoamérica nosotros hemos tenido también que lidiar con que la gente acepta por miedo, por terror, las imposiciones y el autoritarismo de esta maldita gente que he encontrado, repito, en la maldita pandemia, la excusa perfecta para controlar nuestras malditas vidas a su maldito antojo, como que nosotros somos
una maldita propiedad de estos malditos. Esa es la verdad. La verdad de todos los políticos en Latinoamérica ha sido esa. En Chile, yo usualmente leo periódicos chilenos también, más sobre todo ahora que había una elección. El abogado y filósofo chileno Axel Kaiser, que yo lo menciono mucho aquí, compartió en su cuenta de Twitter el tweet, en un tweet, una carta enviada a un periódico de un importante intelectual chileno. Y dice Axel Kaiser, acompañando esto con un print screen. Efectivamente, como sostiene esa peli en esta carta hoy, la cuarentena han sido un desastre. Peor aún la manera en que se ha pisoteado la libertad sin que haya una mínima reacción al respecto. Nosotros hemos entregado y le hemos permitido a los políticos que nos impongan sus caprichos con un espejismo, hacernos pensar que los malditos encierros y los malditos toques de queda tienen que ver de alguna manera con el control del maldito virus. El presidente habló en febrero, cuando comenzó la campaña de vacunación, de que en la medida en que fueran aumentando los números, ya para este mes no iba a haber, para mayo no iba a haber el maldito toque de queda. Y piden 45 días más. En julio van a pedir 45 días más porque, repito, ellos se han dado cuenta lo fácil que les resulta gobernar con nosotros encerrados de noche. Lo fácil que se le hace la vida a ellos. Dice la nota de Sapelli, señor director, al hacer balance respecto al manejo de la pandemia en América Latina, la conclusión es que lo hizo muy mal. Al inicio de la pandemia, el año pasado, discutíamos si darle más peso a la salud o a la economía. Muchos países en América Latina decidieron optar por la salud y procedieron a implementar cuarentenas estrictas. ¿A cambio de qué? A cambio del peor desempeño regional económico del mundo, un resultado que uno podría decir hasta cierto punto esperado. Pero entonces, ¿cómo resulta que también tiene el peor desempeño en el manejo de la pandemia del mundo? Esa es la pregunta que The Economist se hace esta semana. América Latina es la región peor afectada económicamente, ya que tanto el PIB mundial cayó 3%, el de América Latina cayó 7%. El PIB de Perú, por ejemplo, cayó un 11%. Estimaciones de The Economist encuentran que la región que tiene mayor número de muertes por la pandemia es América Latina. Y según un indicador de Goldman Sachs, América Latina efectivamente fue la región con las cuarentenas más estrictas del mundo. Entonces, las estrictas cuarentenas y el bajo estímulo fiscal causaron la caída del PIB, pero el grado de informalidad de las economías hizo que no tuviera efectos en el control de la pandemia. Esto fue algo que muchos predijimos al inicio de la pandemia, argumentando por una forma diferente de manejarla. Y ahora, más de un año después, la estrategia sigue siendo la misma. Chile ni siquiera intenta apalancar su buen desempeño en la vacunación de la población para cambiar de estrategia. Seguimos en la misma cansada, iliberal, inefectiva y costosa estrategia. Al menos unos esperarían que se liberaran a los vacunados con las 2 dosis de todas las restricciones de la pandemia. Así empezaría la población a ver la luz al final del túnel y de paso incentivaría a las personas que están dudando de ir a vacunarse. Una reflexión para hacer en el futuro. ¿Cuándo la libertad comenzó a valer tan poco? Lamentablemente vivimos en países donde la gente no entiende los conceptos de libertad, no entienden el concepto de libertad, comprenden que nosotros los ciudadanos estamos sujetos a los caprichos y las manipulaciones que el político de turno quiera hacer con nuestras vidas, y no es así. Si nosotros tenemos una constitución que establece
garantías, también hay la ley de estado de emergencia que se la han pasado por el culo los políticos de República Dominicana, y nuestras libertades y nuestros derechos, el derecho a trabajar, el derecho que tiene un negocio a funcionar libremente. El Estado ha quebrado y ha mandado a la calle a decenas de miles de dominicanos. Y encima de eso, las asistencias que tenían las personas para que aceptaran de buena gana esta mierda de este encierro, las quitan. Ya es hora de que vayamos pensando hasta qué punto vamos a aguantar esta vaina. Ya tenemos 1 año y medio prácticamente en esta desgracia. Yo pregunto si el presidente de la República y el grupo de ineptos que lo acompañan entienden que esto debe de durar hasta que aquí salgamos como en Colombia y quememos este país por las 4 esquinas. Yo sé que no, porque ya los cojones no existen en República Dominicana. No va a suceder lo que pasa en Colombia, aunque haya por otra razón, pero pareciera que eso es lo que están ellos apostando, a que nuestra paciencia un día se agote. Nos vemos en un próximo video.